Llegaste del trabajo, te tiras al sillón y ahí te quedas, con energía para el celular, pero no para moverte. Y quizás ni siquiera te diste cuenta y te pasaste el día manejando o pegado a un escritorio sin levantarte en ningún minuto. Fue un día agotador de la cabeza, pero no del cuerpo. Y ahí hay un problema. Llega la noche y estás muerta o muerto de cansancio, pero no te da sueño, porque tu cuerpo nunca gastó la energía física que necesita para pedirte que descanses de verdad. Así que te quedas dando vueltas, se te hace tarde y al otro día partes en déficit. Te cuesta concentrarte, se te olvidan las cosas que antes no se te olvidaban y ahí entra un círculo vicioso. Mientras menos te mueves, menos ganas te dan de moverte. Y no es flojera, es literalmente tu cerebro acostumbrándose a quedarse quieto. Pero te cuento algo, cada vez que sí te mueves, tu cerebro se reconfigura. Es química pura. Y muy pocas personas saben hasta dónde llega esto. Tu concentración, tu sueño, tu memoria, todo se mueve desde ahí. Si esto te suena parecido, quédate porque te voy a explicar exactamente qué es lo que pasa en tu cabeza cuando te mueves y te ejercitas y porque cuando dejas de hacerlo es tu cerebro el primero que lo paga. Y para que quede claro cómo funciona esto, te lo voy a explicar mecanismo por mecanismo, así que partamos por el primero. Dopamina y motivación. ¿Te ha pasado que las primeras semanas de entrenamiento o de hacer ejercicio sientes que cada sesión es un sacrificio, pero después de un tiempo casi extrañas si te la saltas? Eso no es que de la nada te haya salido más fuerza de voluntad, es tu cerebro cambiando de bando. Cuando entrenas, un grupo de neuronas en el área tegmental ventral, una zona bien profunda del cerebro, empieza a soltar dopamina hacia el centro de recompensa. Es la misma zona que se activa cuando comes algo rico o logras algo que querías. Y con el tiempo, entrenar seguido literalmente reprograma ese sistema y te vuelve mucho más sensible a esa recompensa. Por eso al principio cuesta tanto y después casi se siente raro el no hacerlo. Y ojo que la dopamina no anda sola en esta fiesta, sino que el ejercicio también mueve serotonina, endorfinas, endocannabinoides al mismo tiempo. La dopamina es solo la más fácil de explicar, pero no es la única protagonista. Ahora, una de las preguntas que seguro te está rondando es si dejo de entrenar una semana, ¿pierdo esto? La verdad no es de un día para otro, por eso cuesta tanto retomar después de mucho tiempo parado. Tu cerebro ya se desacostumbró a esa recompensa y hay que volverla a construir. Así que en simple, la dopamina no se queda solo ahí en esa sesión de entrenamiento, sino que también te deja con muchas más ganas para poder seguir el resto del día, para poder continuar con tus pendientes, con tus proyectos y como también va de la mano con la producción de serotonina, endorfinas, también te deja con mucho mejor ánimo. BDNF y neuroplasticidad. Sales a caminar unos minutos y vuelves con la cabeza mucho más despejada, como si algo se hubiera destrabado. Y no es casualidad, hay una proteína específica detrás de esa sensación que es el BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. El BDNF protege las neuronas que ya tienes y ayuda a que se formen conexiones nuevas entre ellas. Sostiene la estructura de tu cerebro. Se produce de dos maneras cuando te mueves. La primera es directa. Al hacer ejercicio, tus neuronas se activan más y esa mayor actividad hace que se produzca más BDNF ahí mismo, dentro del cerebro. La segunda es indirecta. Al contraerse, tu músculo libera hacia la sangre una sustancia llamada iricina, que viaja hasta el hipocampo y estimula ahí también la producción de BDNF. O sea, hay una vía que ocurre directamente en tu cerebro y hay otra que parte en el músculo y termina llegando poco a poco al cerebro también. Ahora, ¿cuánto tengo que moverme para que esto pase? La verdad es que con 15 minutos de movimiento, de ejercicio continuo de moderada intensidad, ya logras estimular el BDNF. Ahora, si le agregas intensidad, es decir, series, esfuerzo, el aumento puede ser mucho mayor y más rápido. No es que necesites uno o lo otro, sino que el ejercicio moderado ya activa este mecanismo y sumarle esfuerzo simplemente lo potencia. Y esto importa porque el BDNF no es solo memoria, está fuertemente ligado a la protección contra la depresión, a cómo tu cerebro se defiende del estrés y a que no andes todo el día en piloto automático. Cuando no te mueves, uno de los primeros sistemas que se queda callado es justamente este. En resumen, mientras más BDNF produces con el movimiento, con el ejercicio, tu cerebro está mucho más protegido y eso se traduce en mejor memoria, mejor resistencia al estrés, menor riesgo de depresión y un cerebro que se cuida mucho mejor con los años. Memoria e hipocampo. Hay una parte de tu cerebro que se va encogiendo cada año, sin pedirte permiso. El hipocampo, la estructura encargada de formar y guardar tus recuerdos. Por eso te ha pasado esto. Entras a una pieza buscando algo y a mitad de camino se te olvida completamente lo que ibas a buscar. Te quedas ahí parada, tratando de recordar, pensando esto va a pasar peor con los años. Pero hay un estudio que le cambia el final a esta historia.
En este estudio, 120 adultos mayores hicieron ejercicio aeróbico moderado, básicamente caminar durante un año. Y se observó que en vez de encogerse, su hipocampo creció casi un 2%. En números prácticos, esto es devolverle 1 a 2 años de volumen que se suponía que ya había perdido con la edad. Y ese mismo grupo mejoró en memoria espacial real, medible, no solo en resonancia. De este tema voy a hablar y profundizar en otro video, pero por ahora quiero que te quedes con esto. La idea de que con el tiempo vamos perdiendo memoria y es inevitable no es tan cierta como parece, porque tu cerebro es modificable incluso a los 70 y 80 años. Y esto es lo que te tienes que llevar, esa sensación de se me olvidan las cosas no necesariamente tiene que ser tu futuro fijo. La verdad es más reversible de lo que crees y el movimiento es una de las formas con más evidencia detrás para poder lograrlo. Sistema nervioso. Y aquí hay algo que le sorprende a casi todo el mundo. En las primeras semanas de volver a moverte, de hacer ejercicio, el músculo ni siquiera ha alcanzado a crecer y aún así ya te sientes más firme, más estable. ¿Cómo? Porque antes de que tu músculo cambie un solo milímetro, el que está cambiando es tu sistema nervioso. Se está volviendo mejor para enviarle señales a tu músculo, recluta más fibras a la vez y las coordina con más precisión. El músculo empieza a crecer recién después de varias semanas, pero esas primeras semanas donde te sientes más firme, más estable, con más equilibrio, la verdad es que son 100% tu sistema nervioso volviéndose más eficiente. Esto es clave sobre todo si estás retomando después de una lesión o si ya llevas tiempo sin moverte. Esa sensación de torpeza, de no confiar en tu cuerpo o de tropezarte con cosas que antes ni siquiera notabas, no es solo que perdiste condición física, sino que tu sistema nervioso se desentrenó en cómo controlar tu cuerpo con precisión. Y la buena noticia es que es de las cosas que se recuperan más rápido. Antes de ganar fuerza visible, tú ya estás ganando ese control básico. Entonces tu sistema nervioso se vuelve mucho más eficiente con el movimiento y con el ejercicio. Y eso te hace estar más estable, con mayor control y con menos torpeza. Así que ahí los tienes, son 4 mecanismos distintos, el de la dopamina, el BDNF, la memoria y el sistema nervioso. Así que realmente estos 4 mecanismos se mueven literal cada vez que tú te mueves. Pero quiero dejarte algo más importante todavía, que es el hecho de no moverte, no ejercitarte, no entrenar. No significa solamente que te pierdes estos beneficios como si fuera un premio solamente opcional, sino que el sedentarismo en sí no es neutro. Pasar mucho tiempo sentado sin moverte se asocia con peor salud cerebral y hasta baja el efecto protector del BDNF que hablamos hoy. O sea, el no moverte no es solamente quedarte quieto, sino que vas en contra. Y la buena noticia es que no necesitas mucho para que esto empiece a jugar a tu favor. No necesitas una rutina totalmente exagerada, sino que puedes empezar de a poco. Unos pasos más en el día, pararte cada cierto rato del escritorio, cambiar de posición. Y con eso ya activas todo lo que te conté hoy y además es gratis. Si te gustó el video, dale like y cuéntame en los comentarios cualquier inquietud o duda que tengas. Hasta el próximo video.